Desde la práctica docente, nosotros trabajamos en coordinación con la escuela asociada y con todos los docentes del establecimiento al cual nos asociamos, por lo cual es no solo importante, sino también es fundamental que ustedes entiendan que lo que estamos por hacer nosotros es ingresar en una institución por fuera de nuestra propia institución, ¿sí? En donde no valen los permisos de estudiante de hoy me dolió la panza, llovía, tenía fiebre, no pude, sino que esto tiene que preverse con anterioridad, porque nosotros lo que hacemos es en ingresar a la institución como formadores de los futuros estudiantes, ¿sí? Entonces, esos estudiantes necesitan de nuestra responsabilidad. Por ello, no solamente es la guía en la clase, sino también es toda la preparación previa a la clase, lo que se le pide a los estudiantes del profesorado que tengan realizado, ¿sí? Por eso yo, como formadora de ustedes, soy la encargada de ver en diagnóstico quiénes son los que van a ingresar a las aulas, ¿sí? Y la manera en la que ustedes trabajen es responsabilidad mía, ¿sí? Por ende, yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes puedan sortear los obstáculos y también puedan tomar el compromiso con el que viene acarreada la carrera que eligieron, ¿sí? Nosotros no podemos, ¿sí?, encontrar un aula sin el practicante adentro, estableciéndose como prioridad entonces la formación de los alumnos, ¿sí? Por eso en la práctica 3 nosotros trabajamos en parejas pedagógicas, por lo cual, ¿sí?, se subsana, ¿sí?, cualquier tipo de inconveniente porque se tiene uno de los practicantes siempre dentro del aula, ¿sí? Entonces yo trabajo a la par con mi compañero, ¿sí? No es que trabaja una semana uno y la otra semana el otro, sino que las planificaciones, las actividades, las estrategias, los trabajos realizados se hacen de a dos, ¿sí? Esto quiere decir que ambos tienen que saber las clases, las estrategias, las actividades que nombré con anterioridad, ¿sí? No que uno solo, sino ambos tienen que saber, ¿sí? Porque en caso de tener un caso fortuito, no sé, un problema personal o que no se pueda subsanar, porque tampoco los problemas son problemas inmediatos, sino que son los problemas que uno los puede con antelación trabajar. Entonces, esos problemas que uno puede llegar a enfrentar los vamos a subsidiar siempre, los vamos a subsanar siempre con el compañero pedagógico, ¿sí? Por lo cual es fundamental a la hora de la elección quién va a ser mi compañero, ¿sí? Porque si uno no se presenta, el otro se debe presentar, y si ninguno de los dos está preparado, son los dos los que bajan de la práctica, ¿se comprende? ¿Sí? Entonces, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento de la organización institucional y pedagógica para la formación docente y el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, el Instituto Superior Goya, desde la coordinación de prácticas docentes, considera la necesidad de precisar algunos aspectos, ¿sí? Y aquí viene el marco normativo para el desarrollo profesional, que es de lectura obligatoria previa a la inserción de ustedes, ¿no es cierto?, al aula, ¿sí? Por un lado, la resolución número 1977 del año 2014, y por otro la de 1910 del 2012. Estos son los reglamentos jurisdiccionales del campo de la práctica profesional, ¿sí? Que es el reglamento de la práctica que ustedes ya lo tienen del año pasado, ¿sí? De igual manera, yo les voy a volver a compartir en nuestro Drive, ¿sí? El Drive en donde tenemos nuestro programa y nuestras hojas de ruta. La resolución del Ministerio del Protocolo Sanitario, que ya lo tienen en el Drive. Este protocolo sanitario es fundamental que lo cumplan, si no, no se puede ingresar a las instituciones. La reorganización funcional y pedagógica de las instituciones educativas en relación al marco de la pandemia, la resolución ministerial 4795, ¿sí?, de las prácticas en formación y formación técnica, que estos son, tienen que ver con los núcleos de aprendizaje prioritarios que nosotros trabajamos este año recortados, es decir, no son los mismos que los que presentamos todos los años.
la resolución ministerial 6.275 del protocolo marco específico para el retorno a las actividades presenciales, también en contexto de pandemia, y la resolución 3.215, que es el marco regulatorio sobre evaluación en el encuadre de COVID-19, la disposición del régimen de correlatividades que lo tienen en el aula, ¿sí? Es decir, tienen que tener las materias aprobadas, no regularizadas, sino aprobadas para poder ingresar a la práctica. La disposición realizada para cada nivel de educación obligatoria, y esto tiene que ver con las disposiciones en relación al ingreso en las instituciones asociadas, y las circulares pedagógicas recibidas de la dirección de nivel, que eso siempre se van agregando año a año, ¿sí? De acuerdo, ¿alguien tiene el audio prendido? Por favor, el micrófono encendido, por favor, les pido que lo anulen. Bueno, la duración, de acuerdo al calendario escolar, la resolución ministerial del año 2020 se desarrollará en el periodo comprendido en escuelas asociadas desde el 20 de abril al 10 de julio de 2021 en el primer cuatrimestre, y desde el 2 de agosto, ¿sí?, hasta el 20 de noviembre en el segundo cuatrimestre. El cursado de las prácticas docentes se inicia desde el día en que empezamos las clases, ¿sí? No se inicia desde que ustedes están en el aula, sino desde la primer clase que tienen de práctica docente. Con respecto a la formación de la práctica, en el Instituto Formador, los estudiantes de primer y segundo año alternarán el trabajo presencial y virtual, ¿sí? Con respecto a la práctica 3, ¿sí?, de ciencias de la educación, y a la práctica 3 de educación secundaria, que es su caso, los estudiantes de tercer año realizan observaciones y análisis de las planificaciones de años anteriores. Ese es el trabajo que vamos a hacer. El armado de cuadernillos con clases virtuales para el nivel destino. Los cuadernillos tienen que ver con el trabajo semipresencial, esta doble vida que tenemos virtual y presencial en los colegios. El armado de propuestas nuevas, esta es la innovación con la cual tenemos que trabajar teniendo en cuenta las circunstancias actuales del COVID. La observación y análisis de secuencias didácticas ideadas y su posterior análisis a la luz de las prescripciones curriculares, los contenidos prioritarios, utilización de clases grabadas para el estudio de casos, realización de microclases o simulaciones de clases, elaboración de hojas de ruta, planificando clases virtuales y programando secuencias de enseñanza de las dos modalidades, tanto virtuales como presenciales, trabajando con proyectos y planes de estudio de escuelas asociadas. Podrán realizar un 50% de clases presenciales en las escuelas asociadas, luego de un diagnóstico y un plan de acción en conjunto con el Instituto Formador y la escuela asociada. Es decir, que nosotros tenemos que ir conforme a lo que vamos viendo en el trabajo diario, ¿sí? Entonces no podemos hacer una antesala. Una antesala significa no podemos hacer hoy un diagnóstico, porque esto cambia todos los días, ¿sí? Y tenemos que seguir los requerimientos del colegio en donde vamos a ingresar. La cantidad de clases serán en función del protocolo de inserción, respetando la normativa de las prácticas vigentes. El porcentaje de presencialidad es una propuesta a confirmar según las medidas sanitarias y la disposición jurisdiccional. Y la práctica 3 tendrá como ejes orientadores de contenido la coordinación de grupos de aprendizaje y la evaluación de aprendizajes, ¿sí? Esto con respecto a lo que van a trabajar. El coloquio final integrador de la práctica. Todos los estudiantes de las unidades curriculares del campo de la práctica docente que aprueban por promoción deben acceder al coloquio final integrador. Pero para poder llegar al coloquio final integrador, yo tengo que entonces promocionar la materia, ¿sí? Para promocionar la materia tengo que tener todas las instancias de evaluaciones presentadas en la práctica aprobadas. Y estas instancias de evaluación son todos los trabajos prácticos que nosotros vamos a ir realizando a través del aula virtual, ¿sí? Entonces, corresponde la promoción cuando ustedes la tengan aprobada todas las instancias
parciales, ¿sí? Y los recuperatorios de esas instancias parciales se hacen, como siempre, cuando es anual, tienen 2 recuperatorios por cuatrimestre, ¿sí? En el caso de la práctica, nosotros vamos a trabajar todo el año, ¿sí? Y van a tener 2 recuperatorios por cuatrimestre, ¿sí? Que ¿por qué 2 y no uno por cuatrimestre, que es lo que hacemos en las anuales? Porque nosotros tenemos mayor cantidad de trabajos parciales en los talleres que en las anuales, ¿sí? Nosotros no tenemos 2 parciales, sino que vamos a tener 6 parciales, ¿sí? De 6 a 10 parciales en realidad son los trabajos. En el caso que surjan dificultades con los dispositivos o conectividad a modalidad virtual, lo que se hace es el acuerdo institucional de la modalidad de examen final que ustedes tienen en el aula, ¿sí? Para regularizar y aprobar por promoción los talleres de la práctica docente. En todas las unidades curriculares del campo de la práctica, el practicante deberá cumplir el 75% de participación en foros, talleres sincrónicos y presentación de trabajos prácticos requeridos y acordes con los contenidos de cada unidad curricular, establecido en los reglamentos de las prácticas jurisdiccionales y el diseño jurisdiccional de la carrera. El practicante deberá tener aprobados todas las instancias de evaluación parciales previstas, siendo como mínimo 6, ¿sí? Nosotros tenemos entre 6 y 10, ¿sí? En el marco de la concepción de evaluación formativa, el estudiante podrá realizar recuperatorio durante el proceso si es que no aprobara alguna de las evaluaciones parciales. Recordar que las evaluaciones deben ser integradoras, ¿sí? Esto significa que nunca es una sola unidad, sino es todo el recorrido hasta el momento en el que ustedes están rindiendo. Los practicantes de la práctica 3, 4 y residencia deberán aprobar instancias de clases virtuales establecidas, además de las clases presenciales en las escuelas asociadas, ¿sí? El practicante deberá tener aprobadas todas las instancias de evaluaciones parciales previstas por el profesor de la práctica. Durante el ciclo 2021 se podrá realizar de manera bimodal, esto es presencial y virtual, tanto virtual como presencial. Será decisión del profesor de la práctica la modalidad de presentación y entrega de carpetas y trabajos finales de los estudiantes. Será requisito hacerlo por medio del aula virtual, ¿m? Que es lo que nosotros vamos a hacer este año, trabajar a través del aula virtual, y luego se procederá a la corrección y la devolución escrita por el mismo medio si es en el caso presencial, ¿sí? Pero nosotros hacemos a través del aula virtual, ¿sí? Con los criterios de evaluación que se establece en cada clase. Las unidades curriculares del campo de la práctica se aprobarán en coloquio final con el profesor del espacio de la práctica a través de una producción escrita que sistematiza los trabajos en relación con los contenidos de la unidad curricular, con el debido sustento teórico y el posicionamiento del practicante. ¿Sí? Esto tiene que ver con esta primera actividad que tenían que hacer ustedes. ¿Sí? Ya empezamos nuestra narrativa, ¿sí? El tipo de trabajo escrito será una decisión del profesor de la práctica, ¿sí? En este caso es una narrativa personal. Si el practicante residente no aprobara esta instancia de coloquio final, debe rendir una instancia de recuperatorio, que ustedes tienen recuperatorio en el primer llamado en diciembre y después tienen recuperatorio en la mesa de febrero en los 2 llamados, ¿sí? Dicho recuperatorio podrá ser previsto en el turno de examen de diciembre del ciclo lectivo en que regularizó la unidad curricular, o en el turno, acá es lo que yo les digo, febrero-marzo del ciclo inmediato posterior, ¿sí? Si no se presentan, si o no salen bien, van a tener un año, ¿no es cierto?, para rendir como regulares, y después del año tienen que volver a recursar la práctica, ¿sí? Si el practicante residente no aprueba esta instancia de coloquio final, debe rendir una instancia de recuperatorio con las mismas características previstas para el coloquio. Dicho recuperatorio podrá ser previsto en el turno de examen de diciembre, el ciclo lectivo de la unidad curricular o en el turno de febrero. Y esto es lo que les estaba diciendo: si el practicante no aprueba la instancia recuperatoria del coloquio, podrá rendir examen oral ante tribunal integrado por el profesor de la práctica y al menos un integrante más del equipo de práctica durante un año. A partir de la regularización de la unidad, deberá concurrir al examen final con los trabajos de evaluaciones parciales y las producciones escritas,
con la sistematización de los trabajos en terreno bimodal. Si no aprobara en los turnos de exámenes comprendidos en el año lectivo posterior a su regularización, el practicante va a volver a cursar la unidad curricular. Si el practicante no tiene la regularización de la unidad, es decir, en el caso de que no alcanza el 75% de la participación en los foros, en los talleres sincrónicos o en la presentación de los trabajos requeridos acordes con el contenido de la unidad, teniendo hasta un 50% de participación, pero ha cumplido con la aprobación de instancias parciales, es decir, tienen 6 trabajos integradores como mínimo, ¿no es cierto?, en la práctica docente, 1 o 2, el tribunal, bueno, esto ya no les compete a ustedes, pero en el caso de que no tengan y tengan solo el 50%, tienen que tener las instancias parciales aprobadas para poder durante un año lectivo, a partir de la culminación de la cursada regular de la unidad, rendir, ¿no es cierto?, como en la instancia anterior. Si el practicante obtuviese la regularización de la unidad curricular, es decir, no obtiene el 75% de la participación propuesta en el aula, pero logra hasta un 60% de asistencia en caso de maternidad o enfermedad prolongada, residente o practicante, justificado debidamente con la certificación correspondiente y ha cumplido, ¿no es cierto?, con las demás condiciones de asistencia, actividades en terreno, es decir, tuvo sus prácticas en las instituciones asociadas, la aprobación de instancias parciales, podrá rendir, ¿no es cierto?, ante un tribunal un examen oral integrador por el profesor de la práctica, al menos un integrante del equipo de la práctica también. Si no aprobara en los turnos de exámenes comprendidos durante un año lectivo, el practicante debe volver a cursar la unidad curricular, ¿sí? El rol del docente formador de la práctica, esto es el diagnóstico inicial sobre la situación académica y de contexto de cada estudiante, ¿sí? Esto es con referencia a la presentación de los trabajos y a la salida a campo, ¿sí? Este trabajo que yo les hago durante todo este mes de abril y mayo. El compromiso con la tarea docente, esto es por ejemplo la búsqueda de las instituciones, las presentaciones de nota, de cronograma, el trabajo colaborativo con los equipos de práctica, el desarrollo con la comunicación permanente con el preceptor y el coordinador, es decir, que el preceptor y el coordinador de la carrera están siempre al tanto de lo que va pasando en la práctica, la organización y desarrollo del marco teórico, ¿sí? La incorporación del material que sea actualizado, el desarrollo de la planificación, las hojas de ruta y los planes de clase de la cátedra, la guía y asistencia, la explicación, la formulación de las partes de la planificación, ¿sí? Que nosotros en práctica 3 lo que hacemos es retomar, ¿no es cierto?, la práctica 2 y sobre todo las didácticas específicas, ¿sí? La guía de asistencia, la la observación y el asesoramiento con las escuelas asociadas, ¿sí? El desarrollo de las clases en cada nivel, el acuerdo con los directivos y los docentes, el cronograma, el seguimiento de los estudiantes, las planillas de actividades y de evaluación, la organización del aula, la organización de la guía del trabajo final integrador, el coloquio final y la confección de los certificados con los coformadores, que el coformador es el profesor, ¿no es cierto?, del nivel secundario que trabaja con nosotros. Y este coformador, sí, también tiene su rol y es el compromiso con la tarea docente, el trabajo colaborativo con las prácticas, con nosotros, con el coordinador, el asignar los temas de la asignatura, el coformador les va a facilitar el programa, les va a facilitar también las carpetas de los estudiantes, concretar la fecha para volver a la clase siguiente, los tiempos de realización y de corrección de las propuestas. Bueno, con respecto al rol que tienen que tener ustedes, sí, ¿no es cierto? Acá el coformador les va a firmarle y completar la libreta, le va a completar la ficha de observaciones, así que vamos a tener bastante ahí. El rol de ustedes es realizar observaciones y ayudantías. Esto significa que no es solamente ir a dar clases, sino que también tienen que colaborar en todo lo que se presente en el aula y lo que sea solicitado, ¿sí? En el horario que
que se necesite, ¿sí? Estar conscientes y difundir el protocolo sanitario vigente, las tutorías, ¿sí? Pueden ser tutorías en caso de exámenes, tutorías en olimpiadas, tutorías de exámenes finales, tutorías en mesas de exámenes del nivel secundario, elaboración de secuencias didácticas, el diseño de actividades en función de la escuela o el curso, acompañar y realizar los cuadernillos, ayudantías en la evaluación de los estudiantes en proceso de aprobación, el desarrollo de clases presenciales y acompañamiento virtual, la comunicación fluida con el docente formador y con el coformador, preguntar la forma o medio para comunicarse durante la residencia, dice acá, pero también durante la práctica, ustedes ya saben, a través del aula, pedir al docente el correo electrónico, ¿sí? En caso de ser necesario, se pide el correo electrónico, realizar las prácticas virtuales y presenciales de las clases y unidades curriculares. Esto de entrevista al docente tiene que ver con la práctica 2, que es lo que ustedes estuvieron haciendo el año pasado. Acordar con el docente tutor el espacio curricular, la unidad temática, planificar siguiendo los criterios institucionales, presentar las hojas de ruta en tiempo y forma, ¿sí? Esto es la presentación con anterioridad y no se presenta ni 24 horas antes, sino que se presenta 3 días antes, ¿sí? No, es la presentación por unidad temática, ¿sí? Se presenta 3 días antes de concretar la práctica en clase. Aceptar la sugerencia del coformador, elaborar el material didáctico destinado al acompañamiento del grupo, ¿sí? Fotocopias, imágenes, proyectores, esto es todo material didáctico que ustedes van a tener que facilitar, cumplir con la asistencia de acuerdo a lo reglamentado y tener su carpeta didáctica con los materiales que se indiquen en la práctica, ¿sí? Consideraciones generales. Si por razones personales o propias del sucursal el estudiante superior interrumpe voluntariamente sus actividades, deberá notificarse por nota al rector o a la dirección de la institución asociada, de manera que garantice la reorganización de las actividades docentes con el coformador a cargo, ¿sí? Entonces lo que se les pide es primero la comunicación al docente de la práctica, o sea, se me comunica a mí, hacen su nota y se presenta la nota con la baja de la práctica, ¿sí? El practicante residente no podrá utilizar medios particulares personales como ser WhatsApp, Instagram, Facebook, correos electrónicos u otros. Se utilizan las plataformas formales o aulas creadas por la institución educativa. En caso de requerir contacto fuera de lo habitual o imprevisto con algún estudiante, debe ser estrictamente pedagógico y a través del profesor a cargo de la cátedra, ¿sí? Se nos termina el tiempo, así que en ningún caso se utilizan los medios de comunicación para ningún fin que no sea el de acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La foto de perfil o cualquier otra imagen que se visualice debe ser acorde a la formalidad, ¿sí? O sea, no puedo tener Pechocha 2020 o, no sé, esas fotillos que se suelen sacar, ya no van más, sino que estamos en rol docente. Colaborar con el profesor orientador en las tareas propias del trabajo docente, a convenir de acuerdo a lo que necesitemos, que es lo que les estaba contando hace un ratito, cumplir con la resolución, que es el anexo al reglamento jurisdiccional del campo de la práctica profesional, que tiene que ver con tareas y responsabilidades de los estudiantes, ¿sí? Para concurrir, cuando llegue el momento de concurrir al colegio asociado, van a necesitar una carpeta didáctica que va a contener la carátula con los datos del instituto formador, del ISG, los datos de la escuela asociada, los datos personales, la copia de la póliza del seguro, que se las voy a enviar de acuerdo a vayamos saliendo, el acta compromiso institucional que tienen que tener esta acta descargada, impresa y firmada, la copia de la notificación de la fecha de inicio del trayecto de la práctica, que es un cronograma que yo armo y con el cual ustedes tienen que contar en el, en el recorrido de la práctica, las resoluciones, ¿sí?, que corresponden al profesorado en curso, la planilla de asistencia a observaciones,
que es la que se van a ir completando diariamente, que son las planillas con los días y la fecha que ustedes están en el colegio, con la firma del docente formador, coformador, y con la firma de la institución en caso de ser necesario. Eso vamos a ver cómo maneja el colegio ese protocolo para que no estén todos entrando a sala de preceptoría. La planilla de asistencia a las prácticas, la grilla de evaluación, el registro, instrumento de recolección de los datos, el cuaderno de campo, que en realidad nosotros no lo utilizamos, ¿sí? Sino que lo que hacemos con ese cuaderno de campo que ustedes vienen trayendo desde la práctica 1 es seguir armando nuestra narrativa personal. ¿Sí? Ahí nosotros vamos anotando todas nuestras evidencias de las clases y del recorrido de la práctica. La libreta del estudiante, que esto es obligatorio tener para consignar observaciones y clases desarrolladas. ¿Mm? Las actividades que se desarrollan están sujetas a ajuste dependiendo, ¿no es cierto?, de la organización de la escuela y de la situación de pandemia, ¿sí? Bueno, acá está la firma de nuestra coordinadora y bueno, esto es todo lo que tenemos que saber por ahora, ¿sí? Eh, Quería saber si tienen alguna duda, que ya nos queda casi nada de tiempo.